Te voy a dar a aceptar, supongo. Aceptar. Vale, ya está, ¿verdad, Cristina? Sí, Vale, adelante. perfecto. Pues buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión del Club de Lectura. Me sabe mal que no esté Marien para inaugurarla, que fue idea suya, bueno, en fin, del comité en general, pero Marien, que sabéis que es ávida lectora, fue quien tuvo la idea de intentar hacer algo que no fuera solo trabajar, que no paramos de sentenciar. Así que, así que nada, perdón porque no paran de enviarme WhatsApp. Estamos eso aquí, la voy a hacer yo la moderación en principio. Estoy aquí con el autor, me he venido, me he desplazado para asegurarme que se conectara bien. Agradeceros a todos que estéis aquí, la gran acogida que ha tenido esto. Deciros que siempre, la verdad, me ha hecho mucha ilusión que en todas las reuniones de las asambleas siempre me ha parado mucho Vitorino preguntándome si era hija de Juan Eslava. em, y eso, y felicitándome, bueno, a mí, que no tengo mérito ninguno, pero trasladándome en fin, sus felicitaciones por las novelas, diciéndome que son fans. Así que cuando María me propuso si le podía pedir el favor a mi padre de que fuera él el primero del club de lectura, pues obviamente yo encantada, orgullosísima y sabiendo que obviamente mi padre pues también lo estaría, puesto que está encantado cada vez que le digo que cada vez que veo una asamblea, una reunión o lo que sea, que los vitorinos, además de sentenciar, son lectores y he estado encantado, claro, de hacernos este favor. Así que nada, no me voy a enrollar porque sé que tampoco tenemos tantísimo tiempo y supongo luego cada uno querrá hablar. Mucha gente no podía hoy, pero me han estado escribiendo aparte y en fin, enviándome reseñas y tal, por lo cual entiendo que ha tenido una gran acogida y que supongo que los que queréis hablar sois vosotros. Así que sin más, voy a darle la palabra a mi padre para que nos cuente si os parece, si os parece, empiezo yo con la primera pregunta y ya vosotros. Entonces, en primer lugar, ¿cuál fue la idea para la novela? Cristina, si le puedes activar todo el audio, si no, ya voy yo. No, no me deja ¿No? Voy yo. Voy. solicitar. Vale. Vale. Espera. Aquí, ¿cómo se reactiva el audio? Vale, ¿ya? Perfecto. Acepta. ¿Se me oye? No sé si se me oye. Sí, Juan, perfectamente, sin Oh, problema, estupendo, adelante. estupendo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la lectura que habéis hecho de mi libro y por haberlo tenido en cuenta además para la primera sesión de vuestro club de lectura. Quizás conviene que os diga cómo se me ocurrió a mí escribir este libro. Era la primera vez que un papa venía a España, si exceptuamos al el antiguo Santiago que vino a Zaragoza y tal, y que mm, entonces ese día yo vivía en Sevilla, venía el Papa, iban a hacer una misa impresionante en el sitio donde se hace la feria, que es una explanada magnífica, y yo personalmente debo deciros que yo soy agnóstico, es decir, no soy ateo, soy agnóstico, es decir, yo no descreo de que exista Dios. Lo que pasa es que si existe, no me ha dado suficientes pruebas de su existencia. Pero ya tengo preparado cuando vaya al cielo, que iré, pues ya tengo preparado cuando me echen cara que como es que no he seguido ninguna religión, yo le diré, Señor, no me diste suficientes pruebas. Entonces esa es mi postura personal. También es una postura, como habréis visto ahí, una postura crítica con la Iglesia, pero no crítica con la buena parte de la Iglesia, que eso hay que distinguirlo, ¿no? Entonces, aquel día, aparte de la venida del Papa a Sevilla, coincidía con un simposio internacional de la Iglesia. El día anterior, yo recuerdo haber visto bajarse tres obispos de un autobús. A mí eso me alarmó porque parecía una invasión de sotanas negras, ¿no? Y además obispos y en un autobús. Así que decidí el día del Papa del gran acontecimiento me voy a quedar en mi casa tranquilamente leyendo y tal. Pero me avisan de Jaén, de mi pueblo, Arjona, que iban a venir una serie de señoras
que eran mi madre y una serie de primas, iban a venir a ver al Papa. Así es que yo les dije, mira, como yo voy a estar ese día encerrado, yo hago la comida para 7 u 8 y después de ver al Papa venís y yo tengo ya preparada la comida. Efectivamente, así lo hice. Y cuando vinieron de ver al Papa, comentaban entre ellas los apuros de un cura que estaba en pleno mes de julio, creo que fue, metido en un kiosco de chapa, con el calor que hace, allí en la aquella explanada, y era el encargado de recibir las hostias que no se habían repartido en la misa. Porque en la misa habían cogido voluntarios, les daban una especie de cáliz de cerámica muy bonito y se lo llenaban de hostias y iban allí a repartirlas. Pero hubo algún fallo de organización en virtud del cual muchos sectores se quedaron sin poder comulgar. Así que al final sobraban hostias, hostias consagradas, con lo que eso supone que realmente es, según los cristianos, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, por lo visto ellas pasaron frente al kiosco este del cura y el cura estaba agobiadísimo porque no tenía dónde meter las hostias, porque los coleccionistas de este tipo, que siempre sobran, pues se habían quedado con los cálices, por supuesto, eso era el trato, que ellos se quedaban con el cáliz como recuerdo, pero también se habían quedado con las cajitas de unas monjas que son las que fabrican las hostias, unas cajitas como cajitas de mantecado donde iban las hostias. Así que el hombre estaba desesperado y no sabía dónde meterlas, porque había muchas devoluciones y esas hostias estaban ya consagradas. Cuando yo oí eso, se me ocurrió que aquello era materia para una novela. Así es que al día siguiente cogí un magnetófono, recorrí todo el recorrido que podía haber hecho el cura, que iba a ser mi protagonista, un cura de mi pueblo, Cristóbal, que significa el que lleva a Cristo, y hice todo el recorrido y fui dictándole al magnetófono, por ejemplo, los anuncios de, de la chica esta famosa modelo alemana que aparecía en todas las paradas de autobús, y para Claudia Schiffer, para que todo concordara. Después me puse a hacer la novela. Yo soy muy rápido escribiendo novelas. En mes y medio o 2 meses remato. Pero cuando ya había contado la primera peripecia del cura, me quedé un poquito, no sabía cómo continuarla. Entonces, meses después se me ocurrió, oye, que bajen los patronos de mi pueblo, que son San Bonoso y San Maximiano, 2 centuriones romanos que murieron, bueno, los martirizaron porque eran cristianos, y, y entonces que bajen y le resuelvan al cura su problema, porque el cura, ya sabéis por la novela, es que al final lo habían dejado con 2 bolsas de basura llenas de hostias que tenía que llevar al arzobispado para devolvérselas al papa. Es curioso que cuando pasó el tiempo, un amigo mío periodista que le hacía una entrevista a, a Monseñor Carlos Amigo, que era el arzobispo de Sevilla, era un tipo muy doctoral, alto, guapo, franciscano. Entonces le dijo, ¿ha leído usted la novela de Eslava? Y entonces el otro contestó, no, yo no tengo tiempo para leer novelas, pero bueno, ya me han dicho de qué va la novela y efectivamente se perdieron las hostias. Entonces yo me quedé asombrado, digo, hostia, o sea, que en parte es verdad lo que yo cuento. Bueno, obviamente no fue por intervención divina, pero las hostias al principio se perdieron, pero después ya se rescataron, ¿no? Así es que esa es la historia digamos, de la idea de mi novela. Ah, un visionario. Que no lo sabías y habías acertado hasta con el destino de las hostias. Sí, la verdad es que todos los que nos han escrito, bueno, ha habido gente, incluso, bueno, recuerdo Remake, que me escribió a las 11:30 de la noche diciendo, María, perdona la hora, pues que va mi marido conduciendo. Y yo leyendo la novela y dice, estoy llorando de la risa. O sea que desde luego, no sé los demás, yo la leí hace 20 años y ahora otra vez.
y me he reído muchísimo otra vez. Además, digo, qué sentido de oportunidad que escogemos esa novela precisamente, porque era ya una novela descatalogada y tal, y muy corta, y para empezar el club de lectura dijimos, pues mira, es algo que no le cuesta a nadie, el leerse en verano, tal, con todo el agobio que llevamos. Y sin embargo, vamos, de rabiosa actualidad, justo elegimos esa, no sé qué viene, el Papa otra vez a España, que quién lo hubiera dicho, ¿no? Con todo el tiempo que ha pasado. Bueno, a ver, voy dando la palabra, no sé, ¿alguien quiere preguntar, quiere intervenir? No sé, si queréis, el que quiera intervenir que se autoquite lo del bloqueo del micrófono y mira, es más rápido. O si no me decís, pero esto creo que lo lleva Cristina, yo no sé quitar bloqueos. Mira, está Marien, a ver si Marien puede intervenir, que veo que ha Sí, que levantado la cada mano. uno se lo quite, porque yo lo que puedo hacer desde aquí es decir que lo quitéis, pero no os lo puedo quitar. Entonces, Vale. cada uno se lo Pues quite. mira, veo Marien que ha llegado, si quiere Marien decir algo, prefiere al final. Sí, sí, espera, ¿me oís Ya bien? está, sí, sí. Vale, perdonar que me haya conectado más tarde, pero es que los trenes tienen su propio horario. O sea, que es que, claro, uno coge el tren pensando que va a llegar y luego el tren tiene sus propios horarios. Nada, yo lo En el primero quería tren te dar. pones en manos del Altísimo, Sí, totalmente, absolutamente. totalmente. Tenía que haber llegado con tiempo de sobra y bueno, he llegado tarde, pero bueno, estoy aquí, que eso es lo que importa. Yo solamente quería agradecer a Juan Eslava Galán el hecho de que esté compartiendo este ratito con nosotros, porque es que no se me ocurre mejor manera de inaugurar el Club de Lectura Vitorino, que lo que pretendíamos era que fuera un espacio compartido, de reunirnos todos, de reunirnos al final amigos, compartir esa pasión por los libros y poder desconectar un poco de tantas presiones que tenemos. Y de verdad que la novela nos lo ha permitido totalmente, porque efectivamente lo que ha dicho, yo no he podido reírme más con la novela y en estos tiempos la verdad que es algo que se agradece mucho. Así que agradezco profundamente que estés con nosotros, agradezco tu generosidad porque sé que te ofreciste a compartir la novela con quien tuviera dificultades para Muchas conseguirla gracias. y no se me ocurre mejor manera. Y sí quería preguntarte una cosa, Juan, al final de la novela, ¿ahora ya tendrías otro final para Susanita? No, yo creo que es el final adecuado, ¿no? Porque Susanita, si os fijáis, es un alma pura que tiene mala suerte con los hombres y bueno, pero sin embargo, pues junto con el cura, don Cristóbal, es de las mejores personas que aparecen en la novela. Sí, sí, desde luego. Yo, ¿Alguien por ahí que quiera intervenir? sí, no sé si se me escucha. Sí, no sé Sí, quién, pero sí. Susana. Ay, venga, adelante. Sí, sí, a mí lo que más me ha llamado la atención, nada más empezar, y seguro que tiene algún significado, son los nombres que has dado a las mujeres, porque Sí, quitando a Susanita y a Inmaculada, que son pues las que salen un poco del resto de las otras, de las costumbres de las otras, es que me han parecido increíbles. Los tengo aquí hasta subrayados. Prevaricación, transfixión, genuflexión. ¿De dónde has Prevaricación sacado nos todo gusta esto? esa, escucharla, ¿no? efectivamente, se me ocurrió como hay esos nombres cristianos tan típicos como Ascensión eh, y Inmaculada, todos estos nombres que son siempre referentes de tipo a los dogmas del catolicismo, ¿no? Si os fijáis, no existe un equivalente en los nombres masculinos, son normalitos, ¿no? Pues Pepe, Manolo, Juan, pero a las mujeres de vez en cuando le cae esa china, ¿no? Eh, yo tengo una enfermera eh, que conozco muy bien de mi hospital que se llama eh, Inmaculada, debería llamarse en el carnet de identidad, ¿no? Pero ella se llama Macu. Si buscan un equivalente moderno, simplemente cortando en el nombre verdadero de bautismo, ¿no? Entonces, bueno, pues hice un chiste con los nombres de la señora. Y claro, casi todas las señoras tienen nombres en guión. Venga, ¿quién más por ahí? Tomo yo la palabra, ¿me oís? Soy Pepe. Sí, 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 ¿qué tal, Pepe? Hola, hola a todos, hola don Juan, buenas tardes. José, muy Bueno, bien. a mis amigas y amigos, buenas tardes. A mí me ha encantado la novela, me ha gustado mucho, una lectura muy sencilla, pero muy profunda, dice muchas cosas. Va seleccionando los sacerdotes, este es así, este es así, este es así, este es así. Quiero reflejar al lector
esta idea de la Iglesia, intuyo cuál es la que más le conmueve al autor. Pero en esta, con otras novelas tuyas, yo he visto, mira, ahí a mi espalda me he puesto aquí a propósito, porque estoy en Punto Ambría y quiero que veas el cielo que hay detrás de mí. En tu Maravilloso. novela, en tu novela En busca del unicornio, hiciste pasar al protagonista por estas playas. Me acuerdo perfectamente, hace muchos años que la leí. Y aquí también me ha gustado mucho cómo has descrito Andalucía, nuestra tierra, Arjona, Arjonilla, el camino hasta Andújar, ahí, Córdoba, cómo paras ahí, cómo describes Sevilla, las calles, parece que estamos en el ferial, luego vamos viendo el centro, cómo cruzas el puente, cómo se mete el padre para llegar ahí al Palacio Arzobispal. Veo que en tus novelas la geografía te gusta y la desarrollas muy bien. Quieres que nosotros conozcamos dónde está el autor y que nos Sí, metamos en todo lo que le rodea, ¿verdad? en efecto. Ten en cuenta, bueno, no tenéis por qué tenerlo en cuenta, pero yo en los 100 y pico libros que he escrito, hay por lo menos 10 libros que son de viajes. Yo he sido muy andariego toda mi vida y a veces he hecho, aparte, 3 veces el Camino de Santiago, el Camino de los Cátaros en Francia, el Camino de los Cruzados que fueron a la Batalla de las Navas, todo eso lo he hecho a pie. Entonces, claro, tengo una sensibilidad especial por el paisaje. Y además hice mi tesis doctoral sobre castillos y atalayas en el Reino de Jaén, lo que me obligó a patear por completo la provincia. Así es que, claro, yo intento, los escritores siempre, cuando hacemos una novela o un libro en general, siempre estamos mojando de nuestra propia experiencia y de la experiencia de los demás a través de las lecturas. Entonces, yo siempre he aprovechado esa experiencia mía para reflejar el paisaje. Id cogiendo la palabra, ¿eh? Porque como esto cada uno se desactiva su Buenas, micrófono. buenas, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Buenas. En primer lugar, Juan, bueno, me llamo Pedro. A mí también me ha resultado divertidísima la parte de el legionario, me parece, vamos, soberbia, o sea, desternillante, me descojo ahora bueno, con la descripción del legionario, cuando recuerdo los tatuajes y con los puntos que tiene por el cuello, que dice, córtese por aquí. Y después con los santos patrones, cuando dice, pero de verdad sois vosotros. Y le dice, pero es que no ves los efectos especiales. O sea, yo me descojoné. Hay una cosa que te voy a preguntar, que es sobre el narrador. Bueno, la impresión que a mí me da es que es muy juguetón. Es decir, yo al principio no sé quién es, forma parte a veces de la historia, alguna primera persona se cuela, después da su opinión, incluso hay una conversación, un diálogo con el cura y le dice algo sobre el calor y don Cristóbal le rebate. Después incluso el narrador se dirige al propio lector en un par de ocasiones. Yo dudaba si era el propio autor, porque al final el epílogo dice, se llama Juan, no sé qué, no sé cuánto. Pero también te metes tú en la propia historia, en esa llamada por teléfono que no atiende. Entonces, no sé. Y después también el propio narrador, que a veces forma parte de la historia, pero en otras tiene un conocimiento por ejemplo, te cuenta toda la vida del legionario, incluso va adelante y atrás, porque te habla de la vida del legionario, no solo la anterior, sino que te cuenta ya cómo evoluciona posteriormente su vida. Entonces, ¿quién es el narrador? O sea, ¿quién es? Tengo esa duda. Sí, bueno, el narrador realmente es poliédrico, va cambiando, ¿no? Como muy bien has notado. Porque se supone que la novela, o se suponía que la novela era un género que tenía su principio, su fin y que todo tenía que estar concordante y tal, ¿no? Pero yo en esta novela, que de verdad la he escrito con el corazón, es decir, que me salió, pues he procurado vulnerar todas las leyes de la novela. Por eso, algunas veces aparezco yo, realmente, que el cura me llama para pedirme auxilio. Eh, Otras veces soy el narrador omnisciente que está por encima de todo y ve a los personajes moverse. Otras veces me implico. Entonces, he querido hacer la novela según me salía del corazón, sin tener en cuenta otras características que en otras novelas mías lo tengo en cuenta, ¿no?
pero yo he supuesto que los lectores iban a ser tan inteligentes como para entender que se podía transgredir todas las normas escribiendo esta novela. Muchas gracias. A ti, por favor. Hablo yo quería- otra vez. Vale, Que perdón. no, perdón, ¿por qué el cura es tan buena persona? ¿Por qué el protagonista, don Juan, lo hace que sea tan buena persona? Cuéntame eso. Bueno, yo admiro mucho a los curas, a los misioneros. Es decir, hay una parte de la iglesia que casi siempre son los que copan los puestos más altos, que realmente es que no creen en Dios. Yo era amigo de Antonio Gala. Antonio Gala me contó que una vez en Roma lo invitaron a una cena con cardenales en el Trastevere, es decir, una cena por todo lo alto. Y cuando ya, después de los platos, estaban ya bebiendo bebidas alcohólicas fuertes, de muy buenas marcas, entonces se le ocurrió preguntarle al obispo o al cardenal, era un cardenal que tenía al lado, eh, de toda la curia no sé si son 300, eh, ¿cuántos creen en Dios? El otro se quedó pensativo y dijo, 6 seguro y 2 probables. O sea, llegan ya a ese extremo, entre otras cosas porque ya ellos han estudiado y saben el origen de la religión, cómo se origina, cómo se hacen las dogmas, todo eso, que yo lo he tratado también en otros libros, singularmente en uno que se titula El catolicismo explicado a las ovejas. Pues bien, es decir, que en esa altura no creen en Dios. Pero luego hay otra iglesia, la iglesia humilde, esos curas de pueblo y esos misioneros, sobre todo los misioneros, que se están sacrificando para ir a sitios. Fijaos, al padre Rupert, general de los jesuitas, cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima, él estaba allí. Es decir, que por todas partes del mundo y sacrificándose siempre, ¿no? Por lo tanto, yo a esos curas los admiro y los quiero. Entonces, don Cristóbal es el típico cura, ya moderno, no es muy viejo, ha salido del seminario, es un hombre buena persona, que hace favores al pueblo, pero que por otra parte, como es un cura moderno, no cree en los santos del pueblo, que evidentemente tienen que ser, ¿sabes? Un añadido muy posterior a la iglesia. Y sin embargo, como los santos existen, aparecen para, para auxiliarlo, ¿no? Es ahí donde está lo bueno, ¿no? El Deus et machina. Entonces, yo he querido reflejar eso y además Cristóbal, el que lleva a Cristo, porque lleva las 2 bolsas de hostias que son Cristo. Y también he querido reflejar que al final el hombre tiene intereses, él le pregunta a los santos, oye, ¿y cómo es lo de la gloria y tal? Y los santos entre ellos se consultan, ¿se lo decimos? Y vamos a decírselo. Aquello es un colaero. Es decir, que no hay infierno, que todo el mundo va a la gloria. Esa era la enseñanza. Luego he puesto un cura muy guapo, como Robert Redford, y el otro cura lleno de costurones, porque lo ha pasado como serían los legionarios romanos muchas veces, que estaban 40 años de servicio en guerra, pues lleno de costurones, ¿no? Para hacer ese contraste también entre ellos dos. Gracias. Por favor. A ver, no sé si me escucha. Muy Hola, ¿se me bien, escucha? Cristina, Sí. te escuchamos. Sí. También quería preguntarte sobre don Cristóbal. Me ha parecido que decías que era el cura de tu pueblo. No sé si te habías inspirado en alguien en concreto. Y luego también, ¿cómo te sentiste al construir el personaje? Porque me da la sensación de que es un pobre desgraciado. No sé si sentías pena, porque al pobre le endosan la tarea de guardar las hostias, luego al pobre le da un mal de vientre y no tiene dónde ir, luego no tiene dónde dormir, en fin. A mí me daba una pena este señor y además se mortificaba mucho a sí mismo todo el rato cuando tenía un mal pensamiento. No sé, ¿qué sentiste al construir el personaje y si te habías inspirado en alguien en concreto? No me he inspirado en nadie en concreto, pero
sí he conocido curas de ese tipo, curas de pueblo, gente humilde, y entonces, bueno, pues digamos que mi personaje está construido a base de ese tipo de curas, ¿no? Y después acumulé sobre él todas las desgracias para que, de algún modo, él, como el santo Job de la Biblia, fuese capaz de superarlo todo. Y realmente, si os dais cuenta, es capaz de superarlo todo. Y, y curiosamente, la única persona que se apiade de él es una puta. Y es la que lo recoge al final, la que lo entiende. Es decir, también esa, esa sección de gente humilde, marginal en la historia, y que sin embargo también pueden tener un buen corazón y aplicarlo a la vida diaria. Vale, gracias. A ti. Hola, no sé si me escucháis. Perfectamente, Isabel. Hola, soy Isabel. Muchas gracias, Juan. Brevemente me permitís que te dé las gracias porque soy compañera de promoción de tu hija, no solo compañera, sino amiga. Y yo lo primero que comenté en casa por teléfono el día que empezamos la escuela judicial es: papá, que estoy al lado de la hija de Juan Eslava sentada, porque mi apellido es Escrivá y por casualidades de la vida estábamos codo con Claro, codo, pero además es que en casa, vamos, tu literatura forma parte también de la biblioteca habitual. Y el libro me ha encantado, me he reído muchísimo, me parece maravilloso y además reconcilia un poco pues, con el buen espíritu de los curas que realmente quieren hacer el bien. Y la casualidad que acababa de leer también el del Loco de Dios en el fin del mundo, que también conecta un poco la no, figura esta del buen misionero, y te quería preguntar, ¿todavía tienes esa fe en que existe este tipo de curas con la visita, por ejemplo, que te hemos tenido tan reciente del nuevo cura ahora en España? ¿Sería posible hoy en día que esta figura permanezca en la sociedad y nos siga un poco ilusionando? sin duda alguna. La iglesia actual tiene un grave problema, ¿no? Y es que no hay vocaciones. Y entre otras cosas, no hay vocaciones porque hay una norma absurda y es la del celibato. Lo normal sería que los curas se casaran y llevaran. Yo he vivido años en Inglaterra y a veces he estado en contacto con los curas allí, y tienen su mujer, tienen sus hijos, es una profesión de vocación, claro, pero es una profesión como otra cualquiera. Incluso, para que veáis la hipocresía, en la parte de Oriente ya sabéis que desde el Imperio Romano la Iglesia se dividió en Oriente y Occidente. El Occidente latino y el Oriente griego. Pues en el Oriente griego eh, son una rama del cristianismo, ¿no? Son los ortodoxos. Pero también hay curas católicos. Y esos curas católicos se pueden casar, Sí, es cierto. porque es la costumbre allí. Entonces, me parece hipócrita que siga la norma y uno de los problemas de la Iglesia, que no hay vocaciones nuevas, es por esa norma. Son gente Sin duda. joven y lo que quieren es casarse, que sería lo lógico. Yo creo que con el tiempo llegaremos a conseguirlo, ¿no? Pero por ahora no se consigue. Y evidentemente hay unos curas jóvenes que el- la privación que les da este tipo de normas eclesiásticas, pues claro, están pasándolo muy mal. Y además que ellos piensan también para la vejez. ¿Qué les queda? Pues sí, les queda ingresar en uno de los de las residencias de ancianos que tiene la iglesia, ¿no? Pero en cualquier caso, no poder casarse y no poder tener hijos, eso va muy contra las leyes de Dios. Entonces esperemos que la iglesia al final recupere y reconsidere eso, ¿no? Mientras tanto, yo le tengo mucha admiración porque sigue habiendo curas estupendos en los pueblos que están llevando su vocación al extremo, que cuidan de la gente, que entonces eso es muy admirable. Esa es la parte admirable de la iglesia. Sí, La sin otra duda. parte, la de las alturas, no es tan Gracias. a ti. Hola, 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 ¿qué tal, Juan? Enhorabuena. ¿qué tal, Noemí? Muy bien.
Mira, quería trasladarte pues la satisfacción de, bueno, de estar aquí contigo igual que todos y reconocerte un gran logro que tienes, que es el hecho de que para todos nosotros haya representado un soplo de aire fresco la lectura de esta novela dentro de todo de este mare magnum que tenemos de lectura diaria y que nos cuesta realmente sentarnos tranquilamente a hojear un libro de ficción o un libro, otro tipo de lectura que no sea la que tenga que ver con nosotros en nuestro ejercicio diario. Mira, yo también me he criado en una, bueno, yo me he criado en una zona rural y entonces quería trasladarte no sé, la situación, la sensación que me ha dado a mí como de reconocimiento, sobre todo de las beatas de Arjona, de sus nombres, de su comportamiento, de la forma de hacer y de esas conductas a veces un tanto, bueno, no sé, sibilinas o mezquinas con sus compañeras que tanto se reflejan en la novela y que y es que yo las he visto diariamente en mi pueblo, que es un pueblito de apenas 100 habitantes, esas envidias que existen y esa bueno, pues manifestación externa, ¿no? De una fe que, bueno, no sé si después se traslada al interior a una cosa de ser buena persona, en verdad. Pero bueno, en cualquier caso, y esto me ha hecho muchísima gracia, en cualquier caso sí que quería hacerte una pregunta, una reflexión especial en relación con otro de los personajes, porque a mí siempre me llaman mucho la atención los villanos de las películas y de las novelas, y entonces quería hablar contigo, si tuvieras a bien, de Eduardo Luis, el antiguo compañero de Cristóbal en el seminario. Me ha parecido que realizabas una descripción de él y de su conducta con toda la intención y quería preguntarte si habías tenido una inspiración especial para este personaje y si efectivamente has realizado su descripción de una manera con algún tipo de intención. Bueno, con toda la intención. Eduardo Luis es el típico cura trepa, que es un gran antagonista del cura buena persona, claro. El cura buena persona está en un pueblo haciendo verdaderamente su apostolado y el otro es un trepa que lo que quiere es ascender, llegar a obispo y a donde haga falta, ¿no? Se da la coincidencia de que es del Opus Dei, yo no le tengo simpatías al Opus Dei, es decir, por otra parte, reconozco la valía intelectual de muchas personas que hay en el Opus Dei, pero sigue pareciéndome una secta un tanto nefasta, que no tiene gran cosa que ver con el mensaje de Cristo, el Cristo de los Evangelios. Ya sabemos que la Iglesia ha interpretado a Cristo a través de San Pablo. Y San Pablo fue verdaderamente el fundador de la Iglesia. Pero yo, aparte de ser agnóstico, también ya tengo más que leído los Evangelios, he escrito un libro sobre la Biblia, o sea, me interesa el tema. Entonces, claro, el Cristo que yo tengo en mente es el que se deduce de los evangelios, que es muy distinto de su manipulación por la Iglesia. Así que digamos que ahí esos dos personajes, el del Opus representa a la Iglesia trepa, etcétera, elegantísima, eso sí, todo, en fin, ya se sabe, y el pobre el otro cura de pueblo que no tiene sotana de verano y va con la de invierno sudando, ¿no? Ese es el contraste. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti. A mí me recuerda un poco al paralelismo con el juez del pueblo. Total. Yo sigo con mis paralelismos. En fin, nos sentimos bastante identificados, ¿sabes? ¿Alguien Hola, más a por ver, ahí? sí, yo. ¿Se me escucha? A ver. Sí, perfecto. Sí, Vale, sí. sí, a ver, yo quería hacer así una pregunta un poco en relación con la actualidad, porque sí es una cosa que eso, que me ha llamado la atención y que lo ha puesto de relieve es que en la novela se diferencia mucho, o sea, se marca mucho la diferencia entre los dos tipos de curas, como digo, el cura buena persona, así humilde, y como usted dice, el cura trepa. Yo la pregunta que tengo es si qué sensación, es decir, cómo piensa, por ejemplo, el Papa, es que a raíz de que ha sido ideal leer la novela ahora, el Papa León XIV piensa que se acercaría más lo que es al perfil de cura tipo Don Cristóbal o cura Eduardo Luis. Bueno, un papa, aunque sea buena persona, si ha llegado a papa es porque se ha convertido en un político. Y en la política hay aspectos buenos y aspectos malos. Este papa, por el hecho de haber llegado a papa, ha tenido que advertir los aspectos malos y asumirlos.
tengamos en cuenta que él empezó de misionero y un tipo de Estados Unidos brillante intelectualmente, que se va a pasar las canutas a Perú y a donde estuviera, pues claro, eso ya es un punto muy a su favor. Pero si ha llegado al Papa es porque asume las partes, digamos, oscuras de la Iglesia, que hay más de lo que nosotros creemos, y entonces él, supongo yo que en su conciencia se sentirá un poco en equilibrio, ¿no? Es decir, dirá, tengo que asumir esta parte negativa a cambio de intentar hacer el bien en otras partes, ¿no? Y claro, desde hace por lo menos 3 papados, la Iglesia ha tomado como signo identificativo dedicarse a los pobres, lo cual está muy bien, por supuesto. Quizá podrían hacer más, pero en cualquier caso, de todas las instituciones más o menos caritativas que conocemos, ONGs, etcétera, la única que realmente responde es la Iglesia, a través de Cáritas. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. De acuerdo, gracias. A ti. ¿Alguien más por ahí? Buenas, yo soy Laura. Juan, yo Hola, solo Laura. encantada de escucharte. Yo Igualmente. el libro me ha gustado, me lo he leído a la par que aquí la otra parte contratante. Y entonces, pues claro, como él empezó antes y se iba riendo, era un buen augurio, porque los tiempos que corren, pues el sentido del humor, pues la verdad que es muy importante. Y es que un soplo de aire fresco leerte, como han dicho mis compañeros, un libro así hoy en día, porque estamos acostumbrados, es verdad que tenemos una parte trágica y profunda, pero hombre, si no la sobrellevamos con el humor, no sobrevivimos. Y bueno, simplemente darte las gracias por 2 cosas, por tu sentido del humor, que nos salva de tantas cosas, y por tu curiosidad, que nos enseña tanto. Es que, leyéndote, o sea, madre mía, ¿hay algo, Juan, sobre lo que no tenga alguna pregunta o alguna duda? Porque es impresionante. Es que si quieres andar cualquier cosa y dices, no sé qué, pues mira, de esto he escrito un libro, Juan, en la Bagalán. Y entonces, pues, y además, luego lo lees y lo lees con sentido del humor. Y dices, Dios mío, ¿qué más puedo pedir? Estoy aprendiendo riéndome. Entonces, pues nada. Personalmente darte las gracias porque no, para mí personalmente no se puede pedir más. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo sigo un principio romano que era enseñar deleitando. A mí, personalmente, vuelvo a repetir que yo soy agnóstico, pero las cuestiones religiosas me interesan mucho porque eso está en la mera trama interior del alma humana, ¿no? Es decir, que somos criaturas religiosas sencillamente porque somos el único animal que sabe que se va a morir. De ahí parte todo. Fijaos que hay animales que parecen muy inteligentes, como el perro, etcétera, que lloran cuando se muere la compañera, lloran realmente. Y no digamos cuando se muere el amo, son capaces, casos se han dado, de estar hasta morir de inanición al lado de la tumba. Pero ellos no saben, no tienen conciencia de que se van a morir. El único animal que tiene conciencia de que se va a morir somos nosotros. Y por eso nos hemos tenido que inventar las religiones, para tener una continuidad que de otro modo. Entonces, a mí me parece bien, es decir, el papel de las religiones, siempre que no ataquen a los que no tienen esa creencia, como ha ocurrido a lo largo de la historia, el papel de la religión es muy positivo, le da consuelo a gente que de otra manera estaría desconsolada. Pero, como digo, por eso tienen un aspecto positivo y otro aspecto negativo. Cuando quieren imponerse por la fuerza, como se imponen generalmente las religiones monoteístas. Tienen un Dios y ese es el verdadero, los demás son falsos. Por ahí tomando la palabra, ¿eh? Aquí, como se nota que somos ordenaditas y gente de ley.
Juan, yo al hilo de lo que estaba diciendo la compañera, Sí, eh, Marian, dime. sí, al hilo de lo que decía la compañera, a mí hay una serie que tienes tú, que es la de Contada para Escépticos, que a mí esa me apasiona. Y creo que hay uno que es, está dedicado a la Biblia, ¿no? El de la Biblia contada Sí, para escépticos. efectivamente, sí, sí, sí. Y Sí, de la porque serie esta es lo que decía ella. A mí me apasiona porque yo creo que la gente que nos gusta la historia es una forma de aprender sobre historia, pero haciéndolo muy ameno y muy divertido. Con lo cual, felicitarte por la serie esta porque yo soy una muchas gran gracias. apasionada de la serie de Contada para Escépticos. Muchas gracias. Tiene un secreto la serie. Yo, claro, llevo toda la vida leyendo. O sea que yo tengo en la cabeza amueblada una serie de libros. Pero cuando tengo que hacer un libro, lo primero que hago es informarme, porque yo tengo una idea general sobre el tema del libro, ¿no? No cojo cosas desconocidas. Pero a pesar de eso, claro, tengo que informarme. Entonces, leo unos cuantos libros, a veces cerca de 100 libros, para sacar las ideas y todo eso. Y luego, efectivamente, yo intento plasmarlo. Mm, La originalidad quizá es que yo te cuento cómo era la cosa y te doy mi opinión sobre cómo era la cosa. Pero como mi opinión no tiene por qué ser la verdadera ni la FETEN, también doy opiniones que no coinciden con la mía. De manera que eso me da con el lector una gran familiaridad. Y de vez en cuando, como en la vida hay que dar sentido del humor, de vez en cuando suelto una parida que sorprende al lector porque en una narración tan seria de pronto sale con un chiste, ¿no? Y bueno, pero eso lo aprecian los lectores, así que yo encantado con ellos. Sí, sí, que lo aprecien, ya te digo que en todas las asambleas, en todas las reuniones, tal, en la escuela judicial, como bien ha dicho mi compisa, efectivamente, pues la gente que sabía que era, yo nunca lo digo, yo soy discreta, pero la gente me decía, ay, Eslava como el escritor, y yo que, pues va a ser que sí. Y todos, a ver, que todos me felicitan, a pesar de no tener yo ningún tipo de mérito. O sea que sí, sí, que desde luego llega mucha gente y que en este foro te apreciamos mucho. Muchas La gracias. familia Vitorina es muy lectora. Incluso, mira, fíjate, cuando yo entré en la asociación, el que era portavoz en esa época, Raimundo Prado, me contó una anécdota de que él tiene En busca del unicornio como libro, digamos, de cabecera, porque se lo iba leyendo cuando iba en el tren hacia el examen. O sea, que aquí mucha gente tiene anécdotas Lo celebro. con En busca del unicornio y más novelas. ¿Alguien más por ahí o vamos cerrando? Decidnos. Aprovecho yo. Bueno, Ah, venga. yo mismo voy a alguien más. Sí, yo luego hago Sí, yo yo preguntas. quería comentar también algo. Venga, venga. Muy bien. Bueno, voy perdona que me cuele. Todos nosotros, Juan, todos escribimos mucho, mayormente coñazos, esa es la realidad. Pero todos Bueno, los días estamos escribiendo sentencias, autos, algún artículo que escribimos en el periódico, algún libro jurídico. Y a mí lo que me ha admirado de esta conversación que hemos tenido, muchas cosas, pero lo que me ha llamado más la atención es cuando dice, no, yo en un mes y medio escribo una novela y digo, pero bueno, ¿cómo puede un tipo imaginar una historia que interese, que es lo que veo yo más difícil de ser novelista, inventar algo en tu cabeza que sea capaz de interesar a los demás y plasmarla en un libro y hacerlo en mes y medio? ¿Eso que es un don que te ha dado el Señor? ¿Esto qué es exactamente, Juan? bueno, este es un músculo que se desarrolla escribiendo novelas. Yo habré escrito unas 30, supongo, no las he contado nunca. Entonces, desarrollas ya la técnica para no perder el tiempo e irte al... Fíjate, en la novela mía En busca del unicornio, que fue Premio Planeta, la escribí exactamente en 18 días. Es magnífica esa novela, ¿eh? Yo era entonces profesor de secundaria, era catedrático de inglés en un instituto y los alumnos se pusieron de huelga. Entonces yo en esos 18 días solo salía al Corte Inglés a comprar comida. El resto del tiempo, de noche y de día, estaba escribiendo. Entonces, claro, echándole muchas horas y teniendo pocas distracciones, así es como se puede sacar una novela. Vamos, normalmente yo tardo por lo menos un par de meses, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo, aquello fue en 18 días, ¿no? Las novelas son como los embarazos.
tú la tienes en la cabeza mucho tiempo, no 9 meses, sino a veces 9 años. Y llega un momento en que te pide paso. Entonces tú te pones a escribirla y si no pierdes mucho el tiempo, el problema de los escritores muchas veces es que tenemos bolos, tenemos entretenimientos y tal, y nos desvían de la cuestión. Yo he procurado tener pocos bolos y centrarme mucho en mi trabajo, ¿no? Esto al fin y al cabo es un trabajo como el banquero o como el juez que va de tal hora a tal hora y está haciendo su trabajo porque pues, sabe hacerlo. Pero bueno, pues esto es un trabajo como otro cualquiera, a pesar del glamour que se le pone, ¿no? A mí también me enseñó mucho. Yo viví unos años en Inglaterra y vi cómo se comportaban los escritores ingleses, que simplemente eran gente profesional, no habían descendido del cielo. Casi todos decían, escribo para pagar la factura. O sea, una cosa tan simple como esa, ¿no? Sin, eh, sin endiosamientos, ¿no? Así es que quizá a mí también me ha, mm, me ha convenido pues recurrir a esa manera de hacer de los ingleses. Estupendo. Gracias. Me colé con alguien, no sé a quién. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Soy Susana. Sí, Susana, sí. Sí, que antes he empezado. Y esto es un poco yendo ya también más al libro que ha escrito, porque se ha hablado de Don Cristóbal, del cura Trepa, pero a mí también hay un personaje que me parece muy importante, que después de estar escuchándole, yo no sé si es un reflejo suyo o de quién, que es el americano teólogo desconsolado con el que habla Don Cristóbal en la iglesia y se ve tan sorprendido, que me ha llamado la atención ese personaje. Entonces me gustaría saber si viene a ser un reflejo suyo o no, o se ha inspirado en otra persona, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos está transmitiendo. Sí, sí. No, no es un reflejo mío, realmente. O quizá ahora que lo dices, quizá lo sea, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho el hecho religioso, a pesar de, vuelvo a repetir, yo no soy una persona religiosa, pero me ha interesado mucho. Y a mí me consta que hay teólogos, por ejemplo, Hans Kung, un teólogo perseguido por la Iglesia. Hay teólogos que son conscientes de la historia de la Iglesia, del devenir de la Iglesia, de la repercusión de los evangelios en la Iglesia. Y entonces yo también he querido rescatar a esa persona y sobre todo en el diálogo con el cura pobre, que no se mete en esa hondura teológica, evidentemente, y simplemente está dando testimonio de su bondad, que es la del Evangelio. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, por favor, Ha sido Susana. un placer escucharle y leerle Muchas sobre gracias. todo. Muchas gracias. Creo que había una persona más por ahí. Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? Buenas, pues Juana, para mí ha sido un ¿Qué placer. tal, Capilla? Capilla, Hola. ¿eres de Jaén? Sí, sí, soy de Jaén. Ah, con ese nombre. Mi nombre lo dice. Mi nombre lo Claro, dice. me lo Sí. parecía. Pues nada, sí, vamos, a mí sobre todo me ha hecho especial ilusión el comentar la novela y sobre todo que esté usted con nosotros porque, bueno, lo primero, soy una gran admiradora de sus libros, lo de, como decía Marian, de la colección de los escépticos, creo que, por ejemplo, lo de la guerra civil debería leerse en los institutos incluso. Y bueno, también en busca del unicornio. Bueno, tengo mi estantería llena de libros suyos. Y lo Muchas segundo, porque gracias. soy de Jaén, entonces, claro, la localización me ha tirado mucho. O sea, me conozco muchos parajes que salen en la novela. Y sí que le quería trasladar dos extremos que sí que me han llamado la atención. El primero que, bueno, sí que dentro de la crítica sí que se denota un poco, pues eso, como la crítica a la iglesia, pero dentro de eso, pues sí que siempre leo, bueno, usted está siempre súper documentado en las novelas, evidentemente, pero que tiene un gran manejo, pues, de todo, de los dogmas de fe, del vocabulario dentro de la liturgia, etcétera, etcétera, que entiendo que será dentro documentación y quizás tradición de pueblo, no lo sé, no sé. Y lo segundo también que me ha llamado la atención es que, bueno, dentro de esa crítica sí que he visto una paradoja, no sé si intencionada o no, a mí sí que me ha llamado la atención, de que, claro, en Sevilla está todo el mundo como muy alborotado, ¿no? Con el Papa, con la parafernalia de tal, del viaje,
que al final es el representante, ¿no?, de Dios en la tierra, pero claro, luego está el pobre don Cristóbal, que no es el representante de Dios en la tierra, pero es el que lleva como a Cristo, ¿no? Que es lo que dice usted en la novela, que es el sagrario andante, ¿no? Y a ese nadie le echa cuenta ni nada. Pero eso sí que he visto como cierta paradoja que no sé si es intencionada o no, por ese lado. Y nada, que muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Bueno, el contraste es muy intencionado. Realmente el alma de la novela es ese contraste. El verdadero cristiano con fundamento evangélico, aunque él no es consciente de ello, es don Cristóbal. Y luego está la Iglesia como institución, que es otra cosa. Sin embargo, dentro de la Iglesia como institución está también hay un cierto reflejo del estudio de los dogmas, etcétera, que muchos curas, sobre todo muchos teólogos, evidentemente están a la vuelta del tema y saben perfectamente que todo es una creación humana, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero reflejar esos dos aspectos de la religión cristiana, que no olvidemos, incluso en estos tiempos en que nadie va a misa y nadie cree. Sin embargo, eso está en el fundamento de nuestro espíritu. Es decir, nosotros pertenecemos, afortunadamente, a la civilización cristiana occidental, con todos sus defectos, que tiene muchos, pero si miramos alrededor a otras culturas, de donde sean, pues claro, la civilización cristiana está muy por encima de todas ellas, con sus defectos. Así es que nosotros tenemos que reivindicar, si no reivindicamos exactamente al cristianismo, sí debemos reivindicar a la cultura del cristianismo, que es en la que hemos crecido y en la que Europa ha destacado, incluso hasta el punto de dominar el mundo con su ciencia, con su pensamiento y con su técnica. Todo tiene raíces cristianas. Así que esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más? A ver, no os voy a decir aprovechad porque este buen hombre sigue siendo mi padre, así que seguiremos abusando de él cuando queramos. Vamos, vamos. Que ya sabe que es lo que hay, que eso sí que es para toda la vida. Así que eso, si alguien más quiere intervenir, aquí encantados, y si no, nunca se sabe si queremos hacer un remember en otro momento y volver a escoger Pues una sí, novela. Didi, ¿me oís? Aprovechamos que está. ahora sí. No, te has silenciado. Tienes el micrófono silenciado. A ver, Ahora. Juan, recomiéndanos un libro tuyo que no sea de los que todos conocemos. Vamos ¿cuál te gusta a ti? ¿Qué libro has escrito que te ha encantado, que te parece que es un gran libro y sin embargo no ha tenido esa proyección que tú crees que merece? Hombre, yo creo que, y realmente tiene proyección, no me puedo quejar, ¿no? Pero de toda la serie esta de los escépticos, he escrito con mucha intención la historia de España contada para escépticos. Entonces yo recomendaría esa. Y en segundo lugar, quizá recomendaría mi libro sobre la guerra civil, que le dediqué a mis hijas Diana y María, porque ellas, cuando eran pequeñitas y se criaban en Roma, ellas tenían un problema. Querían muchísimo a sus abuelos porque los abuelos eran muy buenos, pero uno había luchado en el bando republicano y el otro en el bando rebelde, en el bando nacional. Y me decían a mí, si son tan buenos, ¿cómo es posible que se hubieran podido matar si se encuentran? Y entonces yo escribí ese libro, La guerra civil contada, no, perdón, La guerra civil Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. que no va a gustar a nadie. El título se lo puso mi buen amigo Pérez Reverte, porque un día estábamos tomando copas. Nosotros no solemos hablar de literatura cuando estamos juntos, sino hablamos de la vida. Y me dice, ¿en qué estás ahora? Le dije, pues mira, no tengo título, estoy escribiendo una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Y entonces me dijo, ese es el título.
Así, pues mira, sí, le puse ese título. Y realmente es una historia para mis hijas que intenta ser equilibrada, ni bueno ni malo, o tan bueno y tan malo como tan buenos y tan malos, lo que realmente ocurrió en una guerra civil y suele ocurrir en todas. Así es que, en segundo lugar, además de la historia de España, yo recomendaría este otro libro, que por cierto, ahora ha salido una edición nueva. Ya, muchas gracias. A ti. Nos haremos con ellos. Muchas gracias. Bueno, pues, Eva, ¿estabas hablando? ¿Puede ser? No, iba a Sí. hablar, no, aprovechando esto, bueno, primero que gracias por venir, gracias, bueno, gracias al comité por la idea Gracias a vosotros. bueno, por el club de lectura y me ha interesado mucho, lo que pasa que me cuesta intervenir en las... Además el libro me lo he leído, pero es verdad que me lo leí hace ya un tiempo y se me iban olvidando cosas. Y había dos temas. Uno era precisamente lo que ha comentado María en relación con la especie de euforia que se levantó con la visita del Papa, ¿no? O sea, que me hizo gracia el que estuviera conectado, que parecía que hubiera sido idea, ¿no? El hablar de un libro que habla de una visita de un Papa con la otra visita con esta con esta nueva visita del Papa, que parece de repente como que se pone de moda el tema de la religiosidad, cuando a lo mejor nosotras, yo fui a un colegio de monjas, cuando vino Juan Pablo II a Zaragoza, yo estaba ahí en la Romareda con el totus tus, y luego me he convertido también en una en agnóstica total, y a veces digo que soy católica no creyente, porque me considero criada en el catolicismo, con toda la cultura católica, pero no soy creyente. ¿Y hasta qué punto se ha desarrollado todo como un gran espectáculo, ¿no? Ahora, con esta visita de León XIV, todo el espectáculo para ser retransmitido, y que parece que sea, pues, que ahora de repente aparece como una moda, pero como una moda más, el tema de la religión. Y luego la segunda, que esto era una reflexión que yo estaba haciendo, que tampoco hace falta una respuesta. Y la segunda pregunta sí que era ¿qué autores te gustan a ti? Bueno, te tuteo. ¿Qué autores te gustan a ti? ¿Qué escritores son los que a ti te gusta, te interesa leer? O aquellos en los cuales tú te dices, o sea, o los que te han inspirado Bueno, para tu lectura. empezaré por la segunda parte de tu La pregunta, primera ¿no? es una reflexión mía, ¿eh? No tiene Sí, tampoco. no, pero yo también me voy a sumar a esa reflexión. Verás, yo nunca cito autores vivos, porque como decía Damaso Alonso, cada nombre de autor vivo es una peligrosa sima donde puedes caer, porque siempre habrá otros que estén vivos y que se sientan ofendidos porque tú no lo has citado. Así es que solo voy a citar autores muertos, con una excepción. El único autor vivo, porque tengo amistad con él y comemos de vez en cuando para hablar del mundo, es Pérez Reverte. Esa es la excepción de autor vivo. Ahora, autores muertos. Yo leo mucho a los clásicos tanto de la civilización grecorromana como a los clásicos de nuestro siglo de oro. Entre mis favoritos está lo mismo Quevedo que San Juan de la Cruz. Y nótese que San Juan de la Cruz es un autor muy religioso, pero nadie describe como él muchas cosas, ¿no? Y Santa Teresa también, ¿no? Y luego salto al siglo XIX y leo mucho a Galdós y a otros autores que ya se prolongaron en el siglo XX, como Cunqueiro, un gallego que casi nadie conoce, y autores así, digamos, que no han sido de primera fila, pero bueno, que a mí han concordado mucho conmigo y entonces pues lo sigo, ¿no? En cuanto a tu primera reflexión, mira, la Iglesia ha tenido siempre la virtud de que ha iniciado la propaganda antes de que se le ocurriera a cualquier persona. Piensa en cualquier iglesia barroca que entras y es todo un esplendor dorado, recargado, santos. Piensa que la gente que venía de la calle, las calles entonces ni tenían iluminación, eran de barro, es decir, todo eso era absolutamente miserable. Al entrar en una iglesia barroca, dorada y tal, se sentían de pronto transformados en el paraíso. ¿Cómo no iban a creer si aquello los abrumaba, ¿no? Entonces, estas exhibiciones modernas de los papas cuando visitan algún sitio, como los que
recientemente hemos tenido, pues tienen ese dominio del espectáculo, que es admirable, pues por otra parte está respaldado por muchísimo dinero y por muchísima fe y muchísima gente trabajando de balde, son creyentes, ¿no? Entonces, claro, eso te sobrecoge en cierto modo. Yo, de las pocas ocasiones en que me he sentido sobrecogido realmente, con el corazón palpitando y metido en un nuevo mundo, eh, una vez fui a Lourdes, no por creyente, sino por ver aquello como iba. Y por la noche, cuando hacen esa procesión con velas, y todo está oscuro, y ellos hacen la procesión con velas por encima de esa iglesia subterránea que hay, yo me sentí con mucha gente, incluso en camilla, con una vela cogida entre los dedos. Entonces yo sentí la fuerza tremenda que tiene la fe. ¿Sabes? Impresionante. Y cuando tú no estás metido en eso, pues claro, te impresiona mucho más, como nos ha ocurrido, supongo, ahora a mucha gente que hemos presenciado el espectáculo papal, ¿no? Que por otra parte me parece muy bien que se haga, ¿no? Pero, pero tiene ese matiz de propaganda eficaz que ha tenido siempre la Iglesia. Muchas gracias. Es A ti, verdad, tienes Eva. toda la razón. Es verdad, es verdad. O sea, sí, realmente tienen una gran tradición en esto y saben cómo hacerlo. Pero muchas gracias por la Sí, respuesta. a ti, Eva. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, yo nada, agradeceros a todos el entusiasmo. Estoy muy orgullosa de mi familia vitorina y de mi familia biológica, que las he podido juntar en el día de hoy. Así que agradeceros a todos la predisposición, la voluntad, los mensajes que han sido muchísimos. Aquí, papá, hay una pequeña muestra, pero vitorinos somos casi 1000, que conste. Y tienes muchísimos admiradores y nada, creo que ha sido la actividad, la verdad, ha sido estupenda. Espero que tengamos muchas más sesiones del club de lectura. Os invito, por favor, a escribirnos un correo si conocéis algún autor, pero entiendo que también la gracia está en que si hacemos una sesión de estas, pues tengamos al autor y podamos debatir, así como hemos hecho hoy con mi padre. Así que nos dais las ideas y intentaremos, pues eso, que la siguiente sea más interesante, no creo, que ha sido estupenda, pero que mantener el nivel. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues va, gracias. Pues, Muchas gracias. muchas gracias a todos y os mando un abrazo Gracias. colectivo. Sé que la judicatura está pasando por malos momentos, pero en cualquier caso os animo a seguir por la senda, porque realmente el único apoyo que tiene cualquier gobierno es la justicia. Y aunque esta sea una justicia muy depauperada, porque os faltan medios, etcétera, pero bueno, en cualquier caso, creo que en el futuro, cuando se imponga la racionalidad, pues muchos chiringuitos inútiles que hay, ese dinero se le puede aplicar al Ministerio de Justicia para que brille sobre todo. Somos de tradición romana y allí la justicia era lo esencial y debe seguir siendo. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Pues cierro, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias, Cristina. A todos un besito. Chao. Adiós.